apropien y conozcan y empiecen a aplicar el modelo Ikigai en sus días desde hoy. Bueno, resulta que, como decía Harold, yo llevo muchísimo tiempo en educación y siempre me preguntaba desde la docencia, desde la investigación y desde los múltiples roles estas 2 preguntas. Me causaban muchísima curiosidad y siendo consultora también en las empresas, muchas veces las áreas de formación empezaban a preguntarse esto. Ahora, antes de preguntarse y arrancar con este tema, quiero que por favor, todos los que estén conectados en este momento, quisiera saber si con un emoji pudieran describir o compartir cómo se sienten esta mañana. ¿Cómo amanecieron ustedes esta mañana? Y con esto vamos a dar la introducción al tema porque es muy importante. Quiero saber con qué energía, con qué emoción, con qué pensamiento, pero a través de un emoji. A veces los emojis tienen muchísimo que decir. Entonces, compartan desde donde estén en su chat con qué emoji podrían describir cómo se levantaron esta mañana. Y vamos a ver cómo amaneció esa energía hoy. Mientras tanto, mientras Vanessa nos comparte ahora cuáles son esos emojis. Ok, aquí vemos algún emoji como que no tenemos mucho que decir, como que sin... Ok, caritas felices, muy bien. Ok, eso es muy importante y van a ver por qué el tema de hoy, eso es fundamental. Ok, carita triste, frío. Estoy viendo otras imágenes. Entonces, mientras siguen otras personas compartiendo sus emojis, entonces vuelvo a la pregunta, resulta que muchas veces, y nosotros nos hemos encontrado en contextos de formación, bien sea formales o informales, donde los procesos y los resultados más bien de los procesos nos dejan estas inquietudes como, ¿cómo puede ser que 2 personas con la misma formación, habiendo pasado y atravesado por un mismo proceso de formación, al final encuentren resultados tan distintos? Realmente eso es algo que a mí siempre me cuestionaba, siempre no entendía y, por ejemplo, los que somos gestores de formación y de educación muchas veces tenemos esa duda, ¿qué es lo que hace que 2 personas tengan resultados tan distintos? Y una de esas cosas, una de las razones por las cuales me encontraba en esa dicotomía es que definitivamente hace falta reconocer que los seres humanos somos únicos y que los procesos de formación necesitan reconocer esos elementos únicos que nos hacen humanos, ¿sí? Entonces, por más de que yo tenga el mejor proceso, la mejor propuesta, las mejores herramientas, es indispensable reconocer la individualidad de las personas que están recibiendo esos procesos y que están atravesando ese proceso de transformación a través de la formación. Entonces, esa fue una primera pregunta que me generó una serie de incógnitas que me llevaron a lo que vamos a hablar el día de hoy. La segunda es, ¿cómo es que uno se le puede considerar excelente y al otro competente? Es decir, es como cuando ustedes estaban en el colegio o en la universidad y habían personas que aprobaban, pero unos con unos resultados pues, realmente promedio y habían otros que eran excelentes. Y aquí es donde, por ejemplo, en el caso de la educación, desde muchas investigaciones que estuve participando, nosotros analizábamos que los resultados también tenían que ver con la manera en que se reconocían las habilidades individuales de las personas. Porque así como habían unos que realmente tenían una cognición, unas capacidades cognitivas mucho más elevadas, habían otros que incluso las tenían, pero los temas no eran relevantes o incluso las actividades o simplemente no les llamaba la atención las temáticas que estaban abordando. Y eso sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque volvemos al inicio. Las personas se conectan o no con aquello que aprende. Y eso depende mucho de su individualidad. Para unas personas puede haber un tema que es extremadamente relevante, aunque no sean tan buenos, pero pueden dar un esfuerzo adicional y eso se va a reflejar en los resultados. Mientras que hay otros que pueden ser muy buenos, no tener ninguna dificultad, pero simplemente hay temas o acciones que simplemente no son relevantes o para sus intereses o para sus vidas, y pues simplemente los resultados pueden también reflejar ese desinterés. Entonces, esto me llevó desde la parte educativa en mi experiencia como formadora a cuestionarme qué podría ser la diferencia. Y aquí es donde a través de ser mentora encontré esto tan maravilloso que es el Ikigai, que además les puedo compartir que a mí personalmente me llamó mucho la atención, yo soy una apasionada por la cultura japonesa
Y cuando estuve en Japón, tuve la maravillosa oportunidad de estar allá. Lo viví y lo viví, y en el sentido de que en verdad son personas que viven en propósito. ¿Qué es esto? El Ikigai, les voy a comentar rápidamente de dónde salió. Realmente es una forma de ver la vida. Y surgió y se volvió muy popular en los últimos años, porque realmente surgió pues, desde un tema de salud, donde empezaron a analizar lo que llaman las zonas azules. Las zonas azules es a nivel mundial, empezaron a establecer aquellas zonas donde las personas tenían mayor longevidad. Y la longevidad, pero con calidad de vida. Es decir, no solamente vivir 100 años, pero en unas condiciones no muy favorables, sino realmente llegar a un punto donde la gente fuera feliz y llegar a una vejez saludable. Eso realmente es el objetivo que creería yo de toda la humanidad. Y empezaron a analizar qué estaba pasando en esas zonas, en este caso, por ejemplo, en unas islas, particularmente en Japón, se dieron cuenta personas que llegaban, sobrepasaban los 100 años, pero eran felices, tranquilas, y justamente encontraron que allí ellos vivían con este famoso Ikigai. Ikigai significa, bueno, tiene muchas formas de traducirse, pero hay una que me encanta, más allá de la traducción es lo que implica, y es la razón por la que te levantas cada mañana. ¿Sí? Esto realmente tiene mucho sentido y es precisamente lo que hace que la vida valga la pena. Y por eso lo llaman el secreto japonés para vivir más y mejor, porque está demostrado que cuando tú te levantas todas las mañanas con una razón de ser, ¿sí? Y aquí no estoy hablando, por ejemplo, por ganar dinero o por simplemente llegar a final de mes o porque quiero ayudar o porque tengo obligaciones con mi familia o obligaciones financieras o de cualquier otro tipo, sino realmente yo para qué me levanto todos los días. Y esto es una pregunta que así como les decía al inicio, cuando les hablaba del emoji, es yo para qué me levanto todos los días. Y yo no me levanto solamente para llegar al final del día o eventualmente llegar al final de mes o para cumplir con mis obligaciones, sino es porque yo realmente tengo algo mucho más allá y más elevado. Puede ser desde algo muy personal o puede ser algo muy espiritual, cada quien lo puede definir, pero definitivamente encontrar el por qué hace que todo tenga mucho más sentido. Y estos investigadores que hablaron de las zonas azules y llegaron al Ikigai, se dieron cuenta que tiene un beneficio intrínseco en la salud. Las personas que tienen sentido de vida y que se levantan todos los días con una razón y un propósito, realmente son más saludables, tienen mejores relaciones, aportan, se sienten más productivos. Y cuando tú te sientes productivo y valioso para una comunidad, eso hace que tú te sientas mejor contigo mismo, tu organismo se mantenga saludable, tus defensas, todo está completamente conectado. Obviamente la parte cognitiva también tiene mucho que ver con esto, porque hace que las conexiones neuronales también se conecten y sean mucho más fuertes porque mantiene tu cuerpo activo. ¿Sí? Porque estás pensando en propósito. Y el propósito, ojo con esto, hago una aclaración, no es lo mismo tener propósito que tener metas, ¿sí? O sea, metas es como, por ejemplo, decir, quiero, por ejemplo, llevar a mis hijos a Disney o quiero comprar una casa. Esos son metas, son pasos que uno da. Propósito es algo realmente mucho más elevado y profundo. No es algo que tú alcances y que llegas ahí y se acabó, sino es algo que siempre se mantiene, ¿sí? Esto justamente con lo que les voy a mostrar es una conjugación de elementos y que siempre, es decir, puede incluso variar, esto también es importante, el Ikigai también puede cambiar a lo largo de la vida, porque seguramente si eres joven, si eres, por ejemplo, una persona recién graduada, no tendrás la misma sensación y la misma claridad de propósito que si ya tienes a la mitad de tu vida o incluso ya cuando estás entrando en la vejez. Entonces hay que entender eso también, que eso cambia dependiendo también lo que yo genere, pero sí hay unos elementos que son absolutamente profundos, únicos y que hacen que cada persona, digamos, tenga una razón de ser distinta. No hay dos personas con el mismo propósito, en la misma sensibilidad y la misma profundidad, porque cada uno de nosotros, por nuestra experiencia de vida, por nuestros talentos, por nuestros intereses, incluso hasta nuestra cultura, todo lo que hacemos hace que sea distinto. Entonces, eso también es muy importante reconocerlo. Así que fundamental encontrar el propósito. Y ahora más adelante les voy a decir por qué también esto impacta en muchas áreas de la vida y eventualmente en el trabajo y hacia por ejemplo, en el caso de la educación
y en la formación corporativa también pueden tener muchísimo impacto y por supuesto en los resultados, ¿no?